Hay ciudades en este país donde la historia parece estar en todos lados, pero esta no es una de ellas. Lo primero que ves acá son playas, hoteles, bicicletas y turistas. Muchísimos turistas, porque durante muchas décadas esta ciudad fue uno de los destinos de verano más importantes de toda Italia. Y honestamente, todavía se siente así. Pero entre restaurantes, sombrillas y hoteles aparecen estructuras que estaban acá hace casi 2000 años. Un puente romano que todavía sigue funcionando. Un arco construido cuando todavía existía el Imperio Romano y un castillo medieval construido por una de las familias más poderosas que pasó por esta ciudad. Así que hoy vamos a recorrer una ciudad que mucha gente viene a disfrutar, pero que muy pocos realmente se frenan a mirar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy Nico y hoy nos encontramos desde Rimini. Rimini no era una ciudad romana al azar, era una de las más importantes del mapa, porque marcaba la frontera con los galos, tenía salida al mar Adriático y además conectaba algunas de las carreteras más importantes de la época. Y una de las prioridades en ese momento fue reconstruir las grandes rutas que conectaban con el imperio, especialmente Vía Flaminia, que terminaba justamente acá, en Rimini. Como forma de celebrar toda esa restauración, construyeron este arco, que hoy sigue siendo el arco romano más antiguo conservado de Italia. Y hay un detalle bastante curioso. Toda esta abertura central del arco, que técnicamente se llama fornice, es muchísimo más grande de lo normal para la época. Y no era porque los romanos calcularan mal las medidas, la hicieron así a propósito. La idea era que el arco no pudiera cerrarse fácilmente y permaneciera siempre abierto como símbolo de la paz que Augusto decía haber traído al imperio después de años de guerras civiles. Además, dependiendo de dónde lo mires, el arco cambia completamente. Del lado que apunta hacia Roma aparecen figuras como Júpiter y Apolo, uno de los dioses favoritos de Augusto. Mientras que del lado de Rimini aparecen los símbolos mucho más ligados a la ciudad y al mar, como por ejemplo Neptuno. Después, obviamente, la ciudad siguió cambiando durante siglos y toda la parte superior, que hoy parece mucho más medieval, fue agregada bastante tiempo más tarde, cuando Rimini ya no tenía nada que ver con la ciudad romana original. Pocos años después, en el 14 después de Cristo, empezó la construcción de otro gran símbolo romano en Rimini, el Ponte di Tiberio. Aunque técnicamente debería llamarse Puente de Augusto y Tiberio, porque Augusto fue quien inició la obra, pero claro, Tiberio lo terminó, y evidentemente no quería quedarse sin llevarse parte del mérito. Este puente marcaba además el inicio de dos rutas fundamentales del norte de Italia, la Vía Emilia y la Vía Popilia. En ese momento, el río Marecchia pasaba exactamente por acá, aunque hoy el curso principal fue desplazado más al norte, y esto quedó solamente como un brazo del final del río original. Y honestamente, lo más impresionante del puente no es solo que siga en pie después de casi 2000 años, es que la ciudad nunca dejó realmente de usarlo. De hecho, podemos confirmarlo visto que se están haciendo trabajos de restauración y puesta en valor. No muy lejos del antiguo foro romano de la ciudad se encontró uno de los descubrimientos más importantes de la ciudad, la Domus del Chirurgo. Una casa romana donde vivía un médico que probablemente había trabajado para el ejército romano. Y lo más impresionante no fue solamente encontrar la estructura de la casa, sino todo lo que apareció adentro. Porque acá se descubrió el conjunto de instrumentos médicos romanos más grande encontrado hasta ahora. Hay herramientas para hacer incisiones, reparar fracturas, extraer flechas y realizar operaciones que honestamente son bastante más complejas de lo que uno esperaría para hace casi 2000 años. Incluso una de las habitaciones más importantes de la casa, reconocible por un mosaico de Orfeo, se cree que funcionaba como la sala donde se recibía a los pacientes, justamente porque fue el lugar donde apareció la mayor cantidad de instrumentos quirúrgicos. En el siglo XII, Rimini dejó atrás su etapa romana para convertirse en comune,
algo así como una ciudad autónoma medieval. Y justamente en esta zona empezó a formarse el nuevo centro político de la ciudad, la actual Piazza Cavour. Acá se construyó el Palazzo dell'Arengo, donde se administraba la justicia y se reunía la Asamblea Popular de Rimini hace más de 700 años. Y la Torre del Orologio, que como pasaba bastante seguido en muchas ciudades medievales italianas, esta torre también funcionaba como prisión. Pero probablemente el detalle más humillante estaba justo afuera, porque según cuenta la tradición, acá había una enorme piedra llamada Lapis Magnum, donde los deudores que no podían pagar tenían que golpear 3 veces su trasero desnudo mientras repetían en latín cedo bonis, algo así como cedo mis bienes. Voy a aprovechar este momento para pedirles algo rápido, porque entre investigar, grabar y editar, este tipo de videos lleva muchísimo más trabajo del que parece. Así que si les está gustando el recorrido, suscribirse al canal ayuda muchísimo. Y ahora tengo una curiosidad por algo. Antes de ver este video, ¿alguno de ustedes había escuchado hablar de Rimini? Porque siento que fuera de Italia no es una ciudad tan conocida, pero tiene muchísimo más para ver de lo que me imaginaba. Pero si hubo una familia que marcó definitivamente la historia de Rimini, fueron los Malatesta. En 1295 se convirtieron en los señores de la ciudad. Y algunos años más tarde, en 1432, llegó al poder probablemente el más famoso de todos, Sigismondo Pandolfo Malatesta, un personaje que prácticamente vivió en guerra constante, especialmente contra su rival Federico da Montefeltro. Y honestamente, viendo esta fortaleza no sorprende demasiado, porque fue justamente Sigismondo quien mandó construir el Castel Sismondo, considerado por muchos uno de los primeros castillos modernos de Italia. Para diseñarlo, aprovechó toda su experiencia militar y hasta contó con la ayuda de Brunelleschi, uno de los arquitectos más importantes del Renacimiento. Aunque la historia de Sigismondo no terminó demasiado bien. Era un personaje tan conflictivo y tan odiado por muchos de sus enemigos que después de su caída, gran parte de lo que había construido fue destruido o fue modificado. Pero curiosamente no fue este castillo lo que terminó convirtiéndolo en una figura histórica. Porque en pleno centro de Rimini dejó otra obra muchísimo más importante, el Templo Maltestiano. Y honestamente no fue una obra demasiado querida por la iglesia, porque aunque originalmente esto era la iglesia de San Francesco, los Malatestas llevaban generaciones utilizándola para enterrar a su familia, hasta que Sigismondo decidió transformarla completamente en pleno Renacimiento. Para eso llamó a Leon Battista Alberti, uno de los arquitectos más importantes de la época. Y el resultado terminó siendo tan personal, tan cargado de simbolismos y referencias a sí mismo, que el Papa Pío II llegó a decir que parecía más un templo pagano que una iglesia cristiana. Y la verdad, viendo el interior, se entiende bastante bien lo que quería decir, porque prácticamente todo gira alrededor de Sigismondo. Su escudo aparece por todos lados, las iniciales SI están tan repetidas que el edificio terminó siendo conocido como el Templo Malatestiano, algo que claramente tampoco ayudó demasiado con la iglesia. Adentro, además trabajó Agostino Guiduccio, alumno de Donatello, llenando el templo de esculturas y símbolos inspirados muchísimo más en el mundo clásico y mitológico que en una iglesia tradicional medieval. Y entre todo eso también están las tumbas de los propios Malatesta, incluida la de Sigismondo y la de Isota, su gran amor. Pero la historia tampoco terminó demasiado bien para él. Las guerras, sus conflictos políticos y sus enfrentamientos constantes terminaron aislándolo cada vez más, hasta que el Papa logró expulsarlo finalmente de Rimini, enviando un ejército comandado por Federico da Montefeltro, su gran rival histórico. Aunque tiempo después Sigismondo terminó volviendo a la ciudad, terminaría muriendo pocos años más tarde, dejando detrás una de las obras más personales y extrañas de todo el Renacimiento italiano.
de terminar el recorrido, hay otro lugar que muestra una parte completamente distinta de la historia de Rímini, la biblioteca Gamba Lunga. En 1619, Alessandro Gamba Lunga decidió dejarle al ayuntamiento su casa junto con toda su colección de libros, creando lo que hoy se considera una de las primeras bibliotecas cívicas públicas fundada por un privado en Italia. Y claramente se tomaba bastante en serio el tema de devolver los libros, porque dentro de la biblioteca todavía se conserva una advertencia bastante directa para cualquiera que no los devolviera. Gamba Lunga además compraba muchísimos libros, sobre todo en Venecia, y los mandaba a encuadernar con su propio símbolo personal, una gamba lunga, literalmente una pierna larga, jugando con su apellido. Y lo más impresionante es que muchos de los libros que conserva la biblioteca tienen más de 500 años. Incluso hay manuscritos hechos completamente a mano y una reescritura original de la Divina Comedia de finales del 1300. Y creo que eso es justamente lo más interesante de Rímini, porque detrás de esa imagen de ciudad, de playa y vacaciones siguen apareciendo capas de historia constantemente. Puentes romanos, fortalezas renacentistas, templos, manuscritos medievales, todo mezclado en una ciudad que hoy sigue funcionando alrededor del turismo y el verano. Así que nada, espero que les haya gustado este recorrido por Rímini. Si les gustó el video, ya saben, pueden dejar un like, suscribirse y todas esas cosas que ayudan muchísimo al canal. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Adiós.